¿Qué es esto de universidades por todos El lados? gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos. Universidades por todos lados. Necesita bastones largos. Poblado de universidades públicas. Y allí el sueño de mi hijo el doctor empezó a ser posible. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ideas cortas. ¿Cuánto pesa la universidad pública para que la movilidad social ascendente se concrete? Decir que el pueblo ingresara a la universidad. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. La universidad se llenó de hijos de obreros. Tiene que caer en la escuela pública. 5 premios Nobel cayeron en esa desgracia. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Que las universidades sean un centro de educación y de debate. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Esa universidad se extendió en toda la Argentina. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Universidades por todos lados. El programa de CONADU. Somos la Universidad Pública. Lunes a las 19 en Caput. Muy buenas tardes a todos, todas. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Virginia? ¿Qué tal Eli? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Hoy tenemos un programón bastante cargadito. Vamos a estar hablando con Ferraresi, vamos a estar también hablando con Ana Franchi y también con René Turca Aguali. Así es. Estamos, Javier, buenas tardes, en el programa radial de la CONADU. Le damos la bienvenida a quienes están presentes en el programa. Pablo Macías, secretario de Prensa y Comunicación de la CONADU. Bueno, Javier Moscoso, miembro de la prensa de CONADU. Virginia Ozán, nuestra locutora. En la operación técnica, Luis Javier, y quien les habla, Elizabeth Vega Agrón, directora de Prensa y Comunicación de la CONADU y de la radio, de esta querida radio que nos aloja, de Radio Caput. Para comenzar entonces a conversar, ya tenemos en línea, Javier, y le doy la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata ni más ni menos que del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Me estoy refiriendo al ingeniero Jorge Ferraresi, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Jorge Ferraresi. Elizabeth Vega Agrón te saluda y el equipo de Universidades por Todos Lados. Hola, buenas tardes, Elizabeth. Saludos a todos los que están ahí en el piso. Muchas gracias, Jorge. Queríamos comenzar a hablar con vos, un tema que en relación a la actividad gremial es muy importante, que tiene que ver con los convenios con sindicatos para el acceso a la vivienda de sectores asalariados y en relación de dependencia. Queríamos preguntarte cómo están funcionando, cuál es el balance y con qué sindicatos se han firmado, y por otro lado, si además toda la aceleración de la construcción que se viene realizando y entrega de viviendas desde que ingresaste en este ministerio, desde que comenzaste con tu gestión, ¿considerás que influyó en el repunte que se está viendo de la economía en la actualidad? Mira, ya hemos firmado con varios gremios, estamos empezando con la primera semana después que nos permite hacer actos institucionales, porque estas 2 semanas no se pueden hacer. Ya vamos a empezar a dar créditos directamente a afiliados de sindicatos que tienen créditos y empezar a desarrollar proyectos urbanísticos con otros terrenos que dan para mayor densidad. Así que la primera semana después de las elecciones ya estaremos haciendo una actividad con los gremios. Bueno, y todos los días van sumando, porque hay una página que del ministerio. Pues es que yo tengo un delay que me vuelve y se me mezcla lo que digo con lo que escucho. ¿Podrían arreglarlo eso? A ver, Luis, si lo podemos modificar un poco, bajando la comunicación y mejorando la comunicación telefónica. Ahí lo está verificando nuestro operador técnico. A ver, Jorge, si te podemos escuchar mejor así.
ahí lo está conversando. Bueno, nuestro operador técnico está tratando de ver con el ingeniero y ministro de Hacienda y Desarrollo de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Te escuchábamos entonces. Sí, te decía, que vamos a empezar a trabajar cada vez con más dinámica. Yo digo que el peronismo generó algo que fue el turismo social con el primer gobierno de Perón, y los sindicatos compraron casi todos hoteles en Mar del Plata o en Córdoba. Y ahora me parece que es la misma situación. Realmente creemos mucho en la organización de los gremios para organizar a sus afiliados y hacerse de terrenos que sean aptos como para poder construir. Así que me parece que tenemos un desafío, tanto desde el Estado en generar las condiciones de créditos a tasa cero, que no existió nunca en la Argentina, que se paga un 25% del salario en función del ingreso que tiene y la variable es el tiempo. Se parece que vinimos a fundar algo en la Argentina, que el ordenador siempre es el trabajo, y por lo tanto me parece que las organizaciones gremiales son fundamentales en este desafío. Como decía, ya estamos en este tiempo construyendo más de 44.000 viviendas que generan cada una 3 puestos de trabajo, y con una dinámica de llegar a fin de año a más de 100.000 en ejecución. Así que esta es la tarea. Y si los gremios nos ayudan, va a ser mucho más rápido y aparte mucho más directa, porque justamente decimos que el trabajo es el que ordena, y mejor que la organización sindical que ordene sus afiliados es la mejor manera de que podamos articular una política pública. Impresionante, Jorge, el impacto que estás comentando que tiene los planes de construcción de viviendas en el empleo también, ¿no? Y el aporte que podemos hacer desde los sindicatos. En ese sentido te quería consultar desde la propia universidad, ¿qué importancia ves que tienen las universidades del Bicentenario, por ejemplo, en el desarrollo local, y cómo podrían aportar a todo el desarrollo de la infraestructura, la vivienda y el hábitat en las iniciativas que están impulsando, ¿no? Nosotros, justamente con el Ministerio de Educación y con el área de universidades, firmamos un convenio con todas las universidades de la Argentina como para que se dispongan terrenos que tienen las universidades para poder construir viviendas para los trabajadores, tanto docentes como no docentes. Así que ese es un paso que estamos muy avanzados con la Universidad de Córdoba. Entonces ya tenemos un terreno muy disponible para hacer, y vamos sumando también la de Burlingame y alguna otra más. Así que también otro desafío más de generar lo que tiene que ver con la articulación entre el Estado y sus tierras, que no las tiene disponibles, o que no las hace pensar en crecimientos gigantescos de universidades que tienen otra dimensión. Y aparte también me parece que el tema del estudio a distancia va a generar una nueva temática, ¿no? En el tema de la presencialidad educativa. Y en todas esas alternativas buscarle, y las universidades son importantes en este concepto, pero siempre también es claro el conocimiento, aplicarlo a la transformación de la realidad, ¿no? Entonces me parece que ese también es un desafío de las universidades, un desafío de las universidades del Bicentenario. Adecuar también, una cosa fue la Argentina del 2011, 2010, 2009, donde se crearon un montón de universidades, otro este contexto de recuperación, pero me parece que este proceso se va dando, y ese proceso se va dando le permitió a la cantidad de argentinos poder acceder a la universidad. Así que la verdad que una potencialidad, nosotros tenemos el caso acá de Avellaneda, que nos ha generado una cantidad de estudiantes que, por ejemplo, en arquitectura, que tenían que viajar hora y media de ida, hora y media de vuelta, donde se te complica el trabajo, se te complica la familia, se te complican un montón de situaciones, así que la verdad que bienvenida, pero siempre la articulación entre el Estado y la universidad me parece que es clave para esto, para aplicar el conocimiento a la realidad, y también aplicar la realidad, la adquisición de conocimiento, porque muchas veces también en la teoría o en la teorización de las cosas, si no hay un ejercicio práctico de poder aplicarlo, tampoco tiene demasiado sentido. Jorge, ¿qué tal? Javier Moscoso te habla, y yo quería preguntarte en relación al resto de las actividades que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. ¿Cuáles son las actividades que vienen llevando adelante? Nosotros creemos mucho en la articulación con los gobiernos locales, por lo tanto trabajamos con las provincias y los municipios, y en eso hay un programa que es Casa Activa, y a partir de Casa Propia, que Casa Propia genera a partir de lotes que tienen las provincias o que tienen los municipios, y la articulación con la licitación de ella. Desarrollos urbanísticos Procrear, relanzamos Procrear, que vamos a construir más de 30.000 viviendas en desarrollos urbanísticos.
la articulación muy fuerte, entre el Estado y las organizaciones a través de cooperativas, sindicatos, mutuales y universidades, que también va a permitir despegar de la utilización de terrenos para la cesión de créditos o desarrollos en donde hay mayor densidad. Bueno, y después la aplicación directa de créditos argentinos que tengan un pedacito de tierra, donde en esa tierra se pueda construir, y después, bueno, generar suelo urbano, que es uno de los desafíos, como planificar el crecimiento de la Argentina, donde los trabajadores tengan derecho de tener también terrenos que sean aptos para las viviendas y no como lo generó la fuerza del mercado, los grandes terrenos para emprendimientos de barrio cerrado y los trabajadores y los humildes a los costados de los arroyos de los ferrocarriles. Recordamos a la audiencia que estamos en contacto con Jorge Ferraresi. Jorge, sos un dirigente que además del know-how que tenés, gobernaste Avellaneda, que tiene una relación sumamente cercana y simbiótica, digamos, a veces con la capital federal. Quería preguntarte cuánto influye la falta de acceso a la vivienda o alquileres tan imposibles en la capital federal de todos los argentinos para la demanda creciente de soluciones habitacionales en el conurbano, y si en el mediano plazo crees que es posible alguna clase de trabajo conjunto entre ciudad y provincia para que la solución al problema habitacional de la ciudad no sea la expulsión de personas hacia la provincia. Ese es un proceso que se ha dado desde el año 1949. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, tiene 400.000 habitantes menos. Y en esto que yo cuento de que entregamos créditos para construcción de viviendas en lotes propios, yo fui a distintas sucursales de la ciudad de Buenos Aires, entregué en persona 18 créditos, y de esos 18 créditos ninguno va a construir la ciudad de Buenos Aires, todos van a construir otro lugar. Así que es una ciudad que sigue expulsando. Todo lo que es los negociados de los terrenos, las ventas para desarrollos urbanísticos de clase BC1, ha sido una constante de la ciudad de Buenos Aires. La transferencia de terrenos que le hizo la Nación a la ciudad de Buenos Aires en la época del macrismo, podrían haber construido 25.000 viviendas. Así que la verdad que el otro día me preguntaban cómo se resuelve, y cambiando el gobierno. No hay otra manera. Con este gobierno que tiene ese pensamiento neoliberal y que trabaja donde el mercado ordena, y el mercado ordena para una clase social que les propicia para su elección, una clase social que le demanda menor intervención del Estado en función de educación, en función de salud, en función de servicios. Así que, por lo tanto, hay una matriz de desarrollo de la ciudad de Buenos Aires que va en un sentido de seguir expulsando gente, y por lo tanto la única disputa que hay es política. Jorge, brillante, bueno, la respuesta que diste recién. Igual yo quería preguntarte algo que iba un poco en esa línea, aunque quizás excede las funciones de tu ministerio, pero que tiene que ver con qué se puede hacer con la cantidad de viviendas ociosas que hay también por ejemplo, en la capital federal, que a veces sirven más como elemento especulativo más que como solución habitacional. Ahí hay una idea o cómo la ves, o desincentivar ese tipo de prácticas. ¿Hay algo de eso? Lo que pasa es que cada gobierno en cada provincia desarrolla su planeamiento, y el planeamiento que desarrolla la ciudad de Buenos Aires va en ese sentido. Hoy todo lo que se construye de venta de grandes tierras del Estado Nacional que transfirieron a la ciudad para clase BC1, olvídate que el 40% va a ser ocioso, va a ser un resguardo en dólares de alguien que no tiene confianza en otro sistema y lo deja depositado ahí. Ni mal ni bien, es un dato de la realidad. Así que me parece que todas las legislaciones tienen que ver con cuestiones locales. Nosotros, por ejemplo, tenemos la ley de alquileres, que es una ley nacional, en la cual una de las condiciones es la mediación obligatoria. Y hay 11 provincias que no tienen ley de mediación, entonces ya es inaplicable. Y lo que pasa en la ciudad, no es lo mismo que el Estado invierta recursos en ciudades donde económicamente no tienen fortaleza, y otra que invierta recursos en la ciudad más rica de la Argentina. Entonces es muy complejo. Entonces me parece que los legisladores de nuestro espacio están haciendo un planteo. Fíjate, si uno recorre la ciudad de Buenos Aires, todo el área del microcentro es un cementerio de locales comerciales cerrados, oficinas en alquiler de grandes superficies metro cuadrado, que creo que no va a volver más a lo que era, porque aparte la pandemia generó lo que tiene que ver con el teletrabajo, y el teletrabajo permitió tener menos superficie en cada una de las oficinas, y que bueno, eso creo que vino para quedarse. Y hay un planteo de nuestro legislador en que ese lugar se convierta en viviendas de alquiler, y me parece que se puede generar una cuestión mucho mejor. Pero yo creo que el tema de alquiler se resuelve haciendo viviendas y que la gente pueda acceder con una cuota menor, hasta menor a lo que paga un alquiler, y esa es la tarea que venimos haciendo nosotros.
Jorge Ferraresi, queremos agradecerte mucho este contacto, a vos, a Ailén, que lo posibilitó con su gestión, y preguntarte como cierre y reflexión final para, bueno, toda la audiencia que nos escucha de todas las universidades nacionales. ¿Cuánto influyó en vos haber estudiado en la Universidad Tecnológica Nacional, que fundara Perón como UON, ¿no? Como Universidad Obrera Nacional, para vincular también esa carrera que elegiste con la política? Y por otro lado, bueno, una pequeña semblanza de lo que cambió para vos en Avellaneda con tu experiencia, la creación de la Universidad de Avellaneda gracias a los gobiernos de Néstor y de Cristina. ¿Cómo decir? Yo elegí mi camino ya en el secundario. Yo iba a la escuela técnica que hoy es la 8 de Lanús, digo, una escuela, que en aquel tiempo había escuelas de primera y escuelas de segunda. Las escuelas de primera en aquel tiempo yo cumplí 60, ¿no? Digo, se daba examen de ingreso, y el que daba examen de ingreso bien se quedaba en esa escuela, y el que daba mal iba a las escuelas de segunda. En este caso de Lanús era una escuela de segunda, donde iban los que daban mal los ingresos y los repetidores. Esa era la escuela secundaria. Yo fui a esa escuela por mi hermano, porque nunca había ido a la escuela con mi hermano, y mi hermano, como había dado mal los exámenes de ingreso, lo mandaron a esa escuela. Ahora resulta que yo entré en la escuela para ir con mi hermano repitió y lo echaron, así que nunca pude ir con mi hermano. Pero en esa escuela aprendí solidaridad, digo, porque había pibes muy humildes y nosotros también, digo, una conciencia de los directivos muy, muy grande de que los sábados íbamos a trabajar en la escuela. Y la verdad que a mí siempre tuve mucha facilidad por la matemática. Y la matemática es algo que me llevó el tema de la ingeniería, pero también, digo, me rompió la cabeza una profesora de historia. Nosotros en el industrial teníamos historia argentina en tercer año. Y era el año 77, 78. Y la verdad que la profesora súper jugada y nos enseñaba la verdadera historia argentina con libros de Hernández Arrey y se recontrajugaba, y la verdad que... Y entonces me generó una pasión entre la matemática y la historia. Y bueno, y cuando estuve en la UTN, digo, no tuve dificultades, digo, por el punto de vista del conocimiento de matemática, pero ya tenía esa cuestión de la historia muy adentro, y bueno, y la militancia hizo que sea algo para mí natural, y empecé a militar en el año 82 en la universidad, digo, bueno, fuimos fundadores del Centro Estudiante, y ese camino, bueno, me hizo que sea importante. Después, como vos decís, digo, la Universidad de Avellaneda generó la posibilidad de muchos chicos que no podían llegar a la universidad, primeros estudiantes universitarios, de sus familias, que bueno, pudieron acceder a partir de tener esta diversidad de oferta educativa en muchas universidades del conurbano, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto, Jorge Ferraresi. No, gracias a ustedes, bueno, a disposición, un saludo para todos los docentes, bueno, para todos los compañeros ahí del que hacen el programa, y bueno, nos iremos viendo en la medida que podamos construir esta Argentina solidaria y nos recuperemos a partir del trabajo y la educación como eje fundamental. Seguramente, gracias a las vacunas, muy pronto también más cerca, cuidándonos. Muchísimas gracias. Chao, un beso para todos. Un abrazo. Escuchábamos entonces al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Pablo Javier. Bueno, Virginia está por ahí, la estoy viendo que está. Bueno, un lujo que nos dimos hoy en Universidades por Todos Lados, para conversar con alguien de primera mano que sale de las universidades estas de las que dicen que los pobres no llegamos, y que llega justamente a ejercer un cargo de gestión tan importante en un ministerio tan estratégico, ¿no? Para nuestro país, para el desarrollo de nuestro país. Sin duda. Y fue interesante como contó que en la secundaria había docentes que sí politizaban el aula, y eso también sirve, ¿no? Que por ahí lo podemos charlar más adelante también. Bueno, si les parece, nos vamos a un breve cortecito, escuchamos un temita, Javi. Dale. Les propongo que escuchemos Él mató a un policía motorizado, La noche eterna. Vamos. Universidades por todos lados llegan. Esas entrevistas, Vivi. En Caput.
Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahí un poquito tarde que ingresé, saludo a Elizabeth, saludo a Pablo, saludo a Javi y a todos los compañeros que estamos haciendo universidades por todos lados. Me causa mucha gracia cuando escucho esas entrevistas divinas, porque la verdad es que se vienen entrevistas divinas, se vienen entrevistas divinas. Bueno, vamos a estar hasta las 8 de la noche, como los compañeros ya contaron al principio. Les vamos a dar el WhatsApp, que es el 11 70 27 7543, lo digo más despacio, 11 70 27 75 43, Y bueno, como siempre, el agradecimiento a todos los que hacemos este programa: Pablo Macías, secretario de Prensa de Comunicación, Luis Javier en la operación técnica, en la producción Elizabeth Vega Grón, directora de Prensa y Comunicación de CONADU, y Javier Moscoso del equipo de prensa también, y las colaboraciones de Lautaro Piemonte y de Gabriela De Michelis, que nunca me quiero olvidar, porque la verdad que para nuestro programa, para todos los programas de radio, estas colaboraciones son muy importantes. Bueno, vamos a nuestra entrevista divina, nuestra segunda entrevista divina, y para eso le vamos a dar la bienvenida a la señora Ana Franchi. Hola Ana, un gusto recibirte aquí en el programa de CONADU, Universidades por Todos Lados. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias y muy contenta de estar en el programa de ustedes. Bueno, vamos a contarle a la gente que Ana es presidenta del CONICET y de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, doctora también en Ciencias Químicas. Y queríamos, charlar contigo y con los compañeros del programa sobre los temas que conciernen, por supuesto, al CONICET y esto que tiene que ver con la incorporación de científicos a organismos públicos, en este caso como es el CONICET, ¿no? Bueno, mira, hay dos formas. El CONICET incorpora investigadores e investigadoras todos los años mediante un concurso que se realiza, y en general se presentan muchos de los que se presentan son nuestros propios becarios que se han doctorado con becas de CONICET y también de las universidades. Ese concurso tuvo durante los años del macrismo muy pocas vacantes. Con los compañeros de CONADU estuvimos ahí en la puerta del CONICET muchas veces tratando de evitar que nuestros doctores y doctoras se fueran del país. Cuando asumió Alberto Fernández, aumentamos aproximadamente un 78% el número de ingresos a la carrera del investigador del CONICET. También, a partir de esta nueva administración, tenemos 300 ingresos a otra carrera que tiene el CONICET, que es la carrera del personal de apoyo, que es personal, muchos de ellos profesionales, porque dentro de la propia carrera hay un escalafón profesional y uno no profesional, de verdaderos apoyos a la investigación, desde manejar grandes equipos, participar en campañas, el cuidado de todo lo que es animales, cuidado, desarrollo de todo lo que es animales de experimentación. Entonces ahí estamos teniendo 1.100 ingresos al CONICET. Pero últimamente, hace muy poquito, hará 3 o 4 semanas, la Secretaría de Empleo Público anunció un programa que se llama Incorporación de Doctores a Organismos Científicos Tecnológicos. Lo que se vio que en organismos científicos tecnológicos, no en el CONICET, había muy pocos doctores incorporados en la tarea de estos organismos. Entonces, la decisión de esta Secretaría fue que haya aproximadamente 350 ingresos por año, por lo menos durante los primeros 3 años, de manera que entren doctores a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al Instituto del Agua, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al de Tecnología Industrial, al Centro de Investigaciones en Pesca, etcétera. Son 15 organismos donde se van a incorporar doctores por fuera de las incorporaciones que ya tiene el CONICET y, por supuesto, las que incorporan las universidades, ¿no?, a través de sus concursos. Claro. Ana, ¿qué tal? Javier Moscoso te habla.
Qué importante esta incorporación a estos organismos, porque muchas veces, digamos, uno no tiene en cuenta, digamos, la relevancia que tiene la incorporación de estos doctores y de estos científicos a estos institutos, que muchas veces quedan plantas sin líneas de investigación. Se empiezan, digamos, la gente va creciendo y si no se incorporan, se pierden líneas de investigación, ¿no? Absolutamente. Y también líneas de investigación o ir pensando que los organismos a 5 o 10 años, yo ayer hablaba con un colega de Parques Nacionales, que es otro de los organismos que va a incorporar doctores. Y bueno, uno puede empezar a pensar parques no solo con su tarea conservacionista, que por supuesto es muy valiosa, pero con otras tareas, ¿no? Con su interacción con las comunidades originarias, con los pueblos donde están, qué posibilidades hay. Y creo que estos doctores y doctoras que se van a incorporar a estos organismos nos permite seguir líneas de investigación, como decís vos, Javier, pero también ir pensando, ¿no? Este año y medio nos fue muy difícil, ¿no? Porque uno más que todo estaba casi atajando penales, ¿no? De todas las dificultades, ¿no? Tanto en las universidades, en el país en general. Pero tenemos que empezar a pensar un mundo donde la ciencia y la tecnología son un factor de desarrollo sin ninguna duda. Si antes teníamos dudas, este año y medio lo que nos mostró todo lo que fue el desarrollo de las vacunas, los kits, etcétera, ¿no? La soberanía sanitaria, pero la soberanía en general, ¿no? Y todos estos organismos que cumplen una tarea excelente, pero pueden ir cumpliendo otras porque hay un desarrollo de la tecnología que va creando nuevas necesidades. Y la presencia de personas formadas a nivel doctorado, que es el título más importante que da una universidad en el mundo, puede colaborar a eso, ¿no? También al planeamiento. Ana, y también cuando hicieron la presentación esta de los 1000 ingresos a los organismos públicos, Roberto Salvareza hablaba de la persecución que sufrieron, por ejemplo, los investigadores y científicos del INTI, ¿no? Digamos, durante el periodo del macrismo. No solamente, digamos, ese recorte que hubo, sino también esa persecución y esa alevosía hacia los investigadores. Por supuesto, nosotros sufrimos el INTI ni hablar porque hubo despidos directamente. Claro. Pero, por ejemplo, en el CONICET, además de que nos redujeron el 30% del presupuesto real, de que tuvimos, como dije antes, muchísimos menos vacantes para que ingresaran nuestros jóvenes, tuvimos un ninguneo desde los medios de comunicación, por supuesto adictos al gobierno, donde nos decían para qué estábamos, para qué servíamos, éramos el ñoquisex. El ministro del Interior del gobierno anterior, que ahora es candidato a diputado, decía, y hay que ver si hay que financiar la ciencia. No sé si ahora puede decir lo mismo, ¿no? Como a lo que el protagonismo que tuvo la ciencia a nivel mundial, por supuesto, y en la Argentina también, ¿no? Hay que ver si hay que financiar la ciencia. Nos decían que no nos podemos, cuando se votó un proyecto de ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, todo el oficialismo anterior, por supuesto, votó en contra y la excusa fue no podemos comprometer el presupuesto cuando comprometieron deuda 100 años, ¿no? Ahí sí podían comprometer el presupuesto. Entonces, por supuesto que hubo un desprecio por las universidades públicas, ¿no? Acuérdense las cosas que se decían, los que cayeron en la educación pública. Entonces, todo eso, vos pensás un chico o una chica de 17, 18 años que tiene que decidir qué va a estudiar, y ve que los que estudian una carrera y después hacen un doctorado y quizá un postdoctorado tenían como salida Ezeiza porque no había salida. Entonces lo perjudicaron mucho a los que estábamos y a los que podían llegar a estar. Creo que eso claramente fue, por supuesto, un plan, no fue una casualidad. Ana, ¿qué tal? Pablo Macía, muy interesante lo que estás planteando, ¿no? Y en esa línea la verdad que da para muchas preguntas. Yo voy a hacerte algunas que tienen que ver con esta cuestión, ¿no? ¿Cómo pensar estratégicamente la ciencia y la tecnología? ¿Cuántos años
lleva a formar un doctor como para después desperdiciarlo, ¿no? Un doctor o una doctora. Y en ese sentido, bueno, comentaste un poco el cambio, ¿no? De una visión a otra. ¿Cuáles son las perspectivas para adelante, ¿no? En términos también de más integrales, leyes, políticas públicas que el Estado puede poner? Se me viene a la mente la ley de economía del conocimiento. Pero, perdón. Sí, no, y por último, algunos desarrollos más, ¿no? Si también podías comentar un poco un tema no menor, que es esta posibilidad de que podamos tener la propia vacuna frente al COVID desde un desarrollo nacional, ¿no? Bueno, varias cosas. Además, la ley de economía del conocimiento que vos mencionaste, este año se promulgó por primera vez en la historia una ley de financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto es importantísimo, tuvo casi unanimidad, tanto en diputados como en senadores. Es una ley que establece que año a año va aumentando el 15% de la participación de la función ciencia y técnica en el PBI para llegar en 2030, 2031 al 1% del PBI. Esto es una bandera histórica de los científicos, ¿no? El 1% del PBI dedicado a la ciencia y la tecnología, y eso es solo la inversión del Estado en ciencia y tecnología. Ahí no están incluidos, que también es inversión, los salarios de los docentes universitarios, ni la inversión de las provincias, y por supuesto no están los del privado. Así que eso es fundamental. Es el paso necesario para pensar la ciencia y la tecnología como una política de Estado. Sin financiamiento es imposible pensarlo. Dentro de estas, no leyes, pero esta ley de incorporación de doctores, el aumento de la cantidad de incorporación de investigadores, fundamental. El Plan 2030, que se está discutiendo, va a apuntar a llegar a 5 investigadores, investigadoras por cada 1.000 personas de la población económicamente activa. En el 2015 teníamos 3, y en el 2019, que en el 2020 se quería llegar a esos 5, terminamos con 2,8. Perdimos investigadores. Entonces ahora estamos nuevamente el tema de incorporación, que no significa solo el CONICET, significa también dedicaciones exclusivas en las universidades, incorporación en otros organismos de ciencia y técnica. Eso es fundamental. Creo que también hay otro tema que es la orientación de la ciencia y la tecnología, ¿no? Esta administración viene a reparar varias cosas, la articulación, el tema del federalismo. Entonces, nosotros tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires casi 8 o 9 investigadores cada 1.000 personas de la población económicamente activa. Eso es Alemania. Sin embargo, yo tengo en provincias que hay 10 investigadores de CONICET. Entonces, a partir del año pasado, del primer ingreso que nosotros diseñamos, creamos un tipo de ingreso distinto que se llama proyectos especiales, donde estamos viendo vacancias geográficas y temáticas. Entonces estamos yendo a las provincias que tienen poca cantidad de investigadores y hablando con las autoridades provinciales, con nuestros institutos de investigación, con las universidades, y le decimos, nosotros queremos poner ingresos específicos para su provincia. Ahora, ustedes nos tienen que decir cuáles son los temas que le interesan a la provincia. Estamos ingresando ahora en un ingreso que se va a comunicar el mes que viene, el mes de septiembre, en la provincia de Entre Ríos, 13 investigadores, y largando un nuevo ingreso, incorporando 4 provincias más, para que nos digan en las temáticas que les interesan, y ahí hay una colaboración muy interesante, porque las universidades algunas ponen cargos docentes, a veces las provincias ponen una ayuda de vivienda, de manera de arraigar a estos jóvenes en esas provincias. Pero además tenemos vacancias temáticas. En este ingreso, la vacancia temática fue Ciencias del Mar, asociado al proyecto Pampa Azul, un proyecto interministerial muy importante. Pampa Azul es una definición de Cristina Kirchner, nuestra otra Pampa es el mar, que hay que cuidarlo, que hay muchos que lo quieren, y entonces hemos puesto 24 ingresos y la gran mayoría cayeron no en la capital federal, sino Mar del Plata, Bahía Blanca, en Puerto Madryn, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. Muy interesante, o sea, todo lo que es la costa que mira al Atlántico. En la próxima vamos a tener el tema forestal, un tema muy importante que va desde la biodiversidad hasta el turismo. Entonces, eso es una forma de ingresar a los jóvenes con intereses propios de las provincias. Por otro lado, hay muchos financiamientos
desde el MinSit, desde la agencia de I+D+I, que están relacionados a temas específicos. Cuando empezó el tema de la pandemia, del coronavirus, el MinSit arma la unidad coronavirus y empieza con financiamiento, y de esos financiamientos salieron los kits diagnósticos, que si nos acordamos de marzo del año pasado, que parece un siglo, pero fue hace un año y medio, estaba saturado la posibilidad de diagnosticar. Y el CONICET los investigadores del CONICET, de muchos en las universidades nacionales, desarrollaron kits diagnósticos de anticuerpos, de virus, etcétera, que algunos están en este momento exportando, ¿no? Los desarrollos de los famosos barbijos, bueno, de un montón de cosas que se financió a través de la unidad coronavirus. Ya voy a la vacuna, pero ahora tenemos financiamiento, ciencia y tecnología contra el hambre, proyectos muy interesantes, 130 más o menos proyectos donde se está viendo el acceso al agua potable, el tema del agua, que es un tema complicado, sobre todo en el interior del país, alimentos que tienen algún valor agregado por distintos temas, posibilidades de fábricas de alimentos. Tenemos muchísimos dando vuelta del tema contra el hambre y como muchos otros. Lo que vos decís de la vacuna, tenemos 3 o 4 proyectos de diseño de vacunas nacionales, porque producción de vacunas ya tenemos, porque tenemos la Sputnik fabricada acá, tenemos la AstraZeneca fabricada acá. O sea, acá hay recursos humanos que pueden hacer eso. No en cualquier país se puede producir una vacuna, pero mucho menos poder diseñar una vacuna. Y eso es muy interesante. El proyecto más adelantado es el de la doctora Juliana Casataro, que es una investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín, que pensamos está muy avanzado, están terminando todos los estudios en animales, y que a fin de este año, principio del otro, empezamos con la fase 1, la primera fase en humanos. Tenemos ya una empresa que va a ayudar al financiamiento, esto es muy caro, llegar a la fase 3, pero vamos avanzando, muy interesante. Es un grupo, voy a pasar mi propaganda, la mayoría son mujeres, dirigido por una mujer joven, una brillante investigadora, y la verdad que nos llena de orgullo. Pero tenemos otros proyectos, también de un investigador del CONICET de la Universidad Nacional de La Plata, tenemos un proyecto en Bariloche y otro más en la Fundación Leluar. Ana, bueno, quería agradecerte por ese contacto, recordarle a la audiencia que estamos en contacto con Ana Franchi, presidenta de CONICET y de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, doctora en Ciencias Químicas. Y bueno, y en esa línea en la que estabas hablando sobre esta mujer que está al frente de estos desafíos, preguntarte, bueno, ¿cómo está la situación dentro de CONICET en relación al acceso paritario a las carreras de investigación, a sus diversos escalafones? Si en el ámbito de la ciencia y la tecnología se está avanzando en romper con ese famoso techo de cristal, y también por otro lado, si en base a las distintas leyes que se están generando, que se están impulsando, que este gobierno nacional pudo llevar adelante, como la ley de cupo y otras leyes tan importantes, bueno, si esto impacta también en este sector en particular para que se empiecen a incorporar más disidencias, ¿no? Personas travesti, trans, no binarias, y que puedan acceder a estos niveles educativos que es tan complejo. Bueno, la Argentina es particular, porque en la Argentina hay más mujeres dedicadas a la ciencia y tecnología que varones. Más o menos en el CONICET el 53% de las investigadoras son mujeres y el 60% de las becarias, cosa que también pasa en las universidades, donde, salvo en las ingenierías, la mayoría son mujeres. Ahora, ¿dónde están las mujeres? Porque, ¿dónde están? Por ejemplo, en las universidades tienen 60% de alumnas mujeres, 12% de rectoras. Es patético. Y en el CONICET tiene una carrera que la categoría más baja es investigador asistente y la más alta es investigador superior. En las dos más bajas, como siempre, la mayoría son mujeres. En la categoría independiente, más o menos, un poquito más de mujeres. Ahora, en las dos más altas, no. En la investigador superior, que son muy poquitos, ¿no? Investigador superior son más o menos el 3% de todos los investigadores y investigadoras del CONICET. Bueno, hay un 23-24% de mujeres. Y eso no está cambiando con el tiempo, a pesar de que hay cada vez un ingreso más masivo de mujeres. Nosotros, desde nuestra gerencia de evaluación, estamos haciendo un estudio de las trayectorias científicas desde la recuperación de la democracia, mirando qué pasa discriminando por género, por disciplina científica.
por momento histórico, ¿no? Estamos viendo eso porque queremos saber qué pasa, por qué se traban. Ese techo de cristal estaría antes de las 2 categorías más altas. ¿Por qué se traban las mujeres? ¿Promocionan menos porque se presentan menos, que es una posibilidad no nula? ¿O las discriminan cuando se las evalúa? ¿Qué les pasa? Y por otro lado nosotros tenemos institutos que los llamamos unidades ejecutoras, más de 300, la mayoría compartidos con las universidades, y ahí también hay pocas directoras, habrá un 25% de directoras. Lo que nosotros estamos poniendo, por ejemplo, los jurados tienen que tender a una igualdad de género. Estamos poniendo distintas distintas reglamentaciones para que no se pueda ser director o codirector de un becario, de una becaria, de un investigador, si hay denuncias de violencia laboral o de género. Tampoco se pueden presentar para ser director o directora de un instituto, tampoco pueden ser jurados. O sea, estamos poniendo situaciones, en el 2017 se creó un observatorio de violencia laboral y de género, y lo que estamos haciendo, y a pesar de la pandemia lo pudimos hacer, es poner oficinas de este observatorio en las distintas provincias, en los distintos CCT. En las provincias los institutos están dirigidos por un centro científico tecnológico del CONICET. Entonces estamos poniendo eso. Estamos viendo qué pasa con el tema de los cuidados, ¿no? Las universidades, muchas de ellas tienen jardines maternales, nuestros institutos no. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos construyendo uno en Puerto Madryn, en el CEMPAC, donde se aglutinan alrededor de 10 institutos. Estamos mirando con las universidades si podemos compartir con ellos el tema de los cuidados de los niños pequeños. El tema, vos decís de las diversidades, por supuesto, estamos aplicando la ley de incorporación de personas travestis y trans, tenemos tanto a nivel de investigadores como del personal administrativo también. Hemos creado en octubre, creo, del año pasado, una red de género y diversidades para ir viendo qué nos está pasando dentro del CONICET con estas temáticas. O sea, no digo que tenemos todo hecho porque el camino es muy largo, pero vamos avanzando hacia allí. Por supuesto, ya tuvimos los primeros seminarios sobre la ley Micaela, vamos a continuar con ellos. Estamos haciendo junto con la RACSIT, viernes por medio, una actividad por Zoom, por supuesto, se llama Cerebro y Mujer 2, porque hubo un Cerebro y Mujer 1, donde mujeres de todas las especialidades, derecho, ciencias médicas, periodismo, están hablando, alrededor de 3 o 4 ponentes, muy interesante, donde se plantean qué nos pasa como mujeres, qué le pasa al colectivo, no solo de Argentina, tenemos de otros países latinoamericanos, de España, como para que haya una concientización, porque creo que, por supuesto, en esto el movimiento de mujeres ha hecho el avance terrible, pero cuando nosotros empezamos con la doctora Diana Mafía y la doctora Silvia Coche, con la RACSIT, cuando juntábamos 10 personas que nos escucharan, era una fiesta. Entonces, este tema de poder discutirlo cambia. Ana, se nos está quedando poco tiempo. Quisiera, en menos de un minuto, una pequeña reflexión. No sé si te llegó, si te han comentado, seguramente sí, en el día de ayer domingo en el programa de La Nata, ¿no?, que sabemos que representa los intereses de la oposición en este momento y de los poderes concentrados. Hablaron de una nueva fuga de cerebros, hablaron de que los jóvenes están emigrando del país, que buscan oportunidades en el país porque no hay oportunidades acá. Quería, una breve reflexión sobre esto, si esto es así, porque tengo entendido que es todo lo contrario, ¿no? Se está repatriando muchísimo. Nosotros no estamos viendo eso. Tuvimos 50 presentaciones para ingresos desde el exterior, o sea, personas que por lo menos estuvieron 3 años afuera y quieren ingresar. Estamos teniendo permanentemente ingresos. Hay muchísimos jóvenes de otros países latinoamericanos que vienen acá a hacer sus doctorados, porque el CONICET, obviamente, en su doctorado no hace distinción de nacionalidades. Cuando entra en la carrera, como es un ingreso a la administración pública, hay que nacionalizarse. Tenemos muchos investigadores e investigadoras extranjeros, así que nosotros no vemos para nada. El año pasado tuvimos 10% más de presentaciones a la carrera del investigador y 20% más de presentaciones a becas, así que no es lo que nosotros vemos.
Muchísimas gracias, Ana Franchi, por este contacto. Bien, Bueno, ¿te parece que nos vamos a una tanda? Sí, nos vamos a una tanda escuchando un tema, Eli, si te parece, un tema la verdad muy especial en el día de hoy, un tema de los fabulosos Cadillac que se llama Desapariciones, porque hoy, 30 de agosto, por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Nos vamos a la pausa con este tema y después venimos y hablamos de esto. Ya estamos. Bien, a las continuamos. claras de esta canción realmente que habla de los desaparecidos, de los detenidos, de esta desesperación que vivieron las familias, él y compañeros durante la década del 70 y después durante todas las décadas que siguieron, aún hasta hoy, porque todavía seguimos buscando a los nietos. Nosotros, para finalizar este programa, queremos darle la bienvenida a nuestra compañera de Tucumán. Ella es, la tengo por aquí, esperen que no se me vaya. René, la turca Awali. Ahí está, hola René, la turca, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, por ahí? Bien, acá estoy secuestrada en el auto para poder atenderles a ustedes porque estoy justamente en un acto. Bueno, sí. Te interrumpimos en el acto. Bueno, nosotros queremos contactarte a ti, le vamos a contar a la gente que sos secretaria de Derechos Humanos de la CTA de Tucumán. Tucumán, uno de los lugares también afectadísimos por la dictadura, en los ingenios, bueno, en el ingenio Ledesma, como para poner un ejemplo, y hoy conmemorando un nuevo año del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Sí, el ingenio Ledesma pertenece a Jujuy, no a Tucumán, pero tiene mucho que ver con la historia de Tucumán y los ingenios, porque justamente se cerraron 11 ingenios en el año 66 para darle prioridad a los grandes monopolios, entre ellos el ingenio Ledesma. Ledesma, claro. Sí. ¿Qué tal, René? Bueno, la verdad que nosotros tenemos una referencia muy importante de tu lucha a través de Abelina Alonso, nuestra secretaria de Derechos Humanos de CONADU. Y bueno, y en ese sentido queríamos preguntarte, bueno, ¿qué nos podés comentar de esa gran militancia que había en los 70 en función de transformar la realidad y hacerla más justa para todos los argentinos? Y bueno, un poco cómo sigue eso en el presente, ¿no? Sí. Bueno, Tucumán ha sido un centro muy importante de docencia universitaria, de estudiantes universitarios, porque en esa época, no es como ahora, había solamente universidad en Tucumán, en centros muy grandes. Por ejemplo, no había ni en Jujuy, ni en Salta, ni en Santiago, y esa gente de Santiago, Tucumán, de La Rioja, venían a estudiar a Tucumán por cuanto era la única universidad en el norte que los podía contener. Entonces, todos los desaparecidos de este lugar, digamos, fueron de muchas de estas provincias del NOA, ¿no? Y por eso es que ahora seguimos encontrando todavía compañeros estudiantes o docentes o gente también relacionada con la universidad en cuanto a no docentes. También hubieron desaparecidos en Tucumán de esos estamentos. La gente venía a estudiar acá y por supuesto los estudiantes vivían en
en pensiones o en departamentos alquilados. Y acá se produjo, digamos, hablando del 66, ya se produjo la primera crisis profunda en Tucumán, que dejó afuera a mucha gente, que dejó fuera del circuito social, digamos, y posibles trabajos, a mucha gente por cuanto cerraron 11 ingenios y la gente tuvo que exilarse, digamos, irse de la provincia, mucha gente y otra, y ahí empezaron también las luchas de la gente que resistió esto y que quería cambiar, y por supuesto que los estudiantes y los trabajadores se juntaron para esta lucha, digamos, de conseguir superar esta crisis que se había producido. Desde ese momento se fusionó, digamos, se fusionaron estudiantes con trabajadores y había mucha movida. En Tucumán hay que acordarse que en realidad no empieza en el 76 la dictadura. En Tucumán empieza con el operativo Independencia en febrero del año 75, o sea, un año antes, y creemos, o siempre decimos, que fue un ensayo, Tucumán fue un ensayo de la dictadura que después vino en el 76 a todo el país. Esa es la realidad que nosotros vivimos en Tucumán, un pueblo muy, pero muy luchador, que fue diezmado, que fue dejado de lado, que fue excluido totalmente y que está en esa situación que todavía no se puede levantar la cabeza. Hay pueblos que directamente murieron a la par de la muerte de los ingenios y después vino la época de Menem, que cerraron los ferrocarriles. O sea que hay pueblos que murieron directamente por falta de trabajo, por falta de movimiento, por falta de que la gente pueda tener una vida digna. Bueno, René, Hola. Turca, Aguali, la verdad, sí, te escuchamos. Sí, no, quería saber si ustedes me están preguntando algo, ¿viste? Porque no es muy cómodo esto del teléfono. Sí, no, te queríamos agradecer esta charla, la verdad, y además que nos atiendas, sabemos que estás en un acto, agradecemos muchísimo tu deferencia, y bueno, seguramente en las próximas emisiones de Universidades por Todos Lados seguiremos charlando contigo sobre el trabajo que se hace en la Secretaría de Derechos Humanos de CTA Tucumán. Muchísimas gracias por este contacto. No, lo que quería agregar algo, que la Universidad en Tucumán fue muy importante en las investigaciones que se realizan en cuanto a los desaparecidos y en cuanto a la referencia del pozo de Vargas, porque la universidad no solo aportó trabajo genuino, digamos, para construir un espacio acondicionado para trabajar en el pozo, sino que aportó científicos de la universidad que se formaron 3 grupos en realidad. El primer grupo fue el GIAT, el segundo grupo fue el IGIAT y el tercer grupo es el CAMIT, que trabaja en el pozo de Vargas, que es un lugar de enterramiento, que era un pozo del ferrocarril que fue abandonado y a donde usaron como una fosa común, y hasta ahora se han recuperado 100 y pico de restos humanos, y hay todavía muchos restos que no han sido identificados, pero ya hay identificado 120 y pico, un poco más de personas que fueron arrojadas a ese pozo. Y ahí la Universidad de Tucumán prestó muchísimo apoyo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, aclarado este tema y este trabajo importantísimo de la Universidad de Tucumán. Gracias por esta charla, por esta comunicación. René, un abrazo. Pues nada. Igualmente, gracias a ustedes. Saludos, ¿sí? Saludos. Bueno, chicos, nos vamos con este tema de los fabulosos Cadillac, ¿les parece?
Bueno, dale, así lo escuchamos un poquito más. Muchísimas gracias, Virginia, gracias, Pablo, gracias, Javier, gracias, Luis Javier, y a todo el equipo de prensa de CONADU. Programón, nos vemos el lunes. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes a las 7 de la tarde en esto que fue Universidades por Todos Lados. Muchas gracias. Chau.